Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. En nombre del Consejo Curricular de Licenciatura en Física, pues les damos la bienvenida al evento de socialización del trabajo de grado de Paula Alejandra Leguizamón Suárez, quien va a presentar su trabajo en modalidad de investigación e innovación. El título pues está en la pantalla. Agradecimiento especial al profesor Giovanni Cardona, quien funge como jurado, y pues a todos los que nos acompañan, por ejemplo, los estudiantes, el profesor Juan Carlos Giraldo también, y a la familia que está acá, la familia de Paula. Entonces, pues el protocolo es que Paula tiene 20 minutos para hacer la presentación de su trabajo, después de lo cual, pues viene el momento en que el jurado hace sus preguntas, luego el director hace también sus preguntas, en este caso yo, y por último, si hay tiempo, y ya dependiendo, pues porque estamos agradeciendo también doblemente al profesor Giovanni por ser jurado, pero también por conceder su clase de óptica para hacer la socialización. Si los demás tienen preguntas, entonces, pues entiéndase que es una socialización. La idea es que justamente puedan, después de esta corta charla, aproximarse de mejor manera, de la manera más posible al trabajo de Paula. Entonces, pues adelante, Paula, tienes 20 minutos. Listo. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Paula Leguizamón y el día de hoy vengo a socializar mi trabajo de grado que lo llamé Desarrollo de una herramienta computacional en línea para el análisis y optimización de datos de lipsometría espectroscópica. Ese trabajo de grado lo hice en dirección del profesor César Aurelio Reño y mi jurado es el profesor Giovanni Cardona. ¿Listo? Previamente No, pues, si pasa o no pasa. No, No, ya. ¿Ya lo prendiste? Ya, bro. Dale otro. Sí, ya. Listo. Previamente a empezar, como dice el software, qué es lo que yo tuve con este software, es propio empezar con la elipsometría espectroscópica. ¿Listo? Bien, esta elipsometría espectroscópica es una técnica de carácter no destructivo, que quiere decir que uno puede analizar las muestras sin destruirlas. ¿Listo? ¿Qué es lo que se puede obtener con esta técnica? Se pueden caracterizar ya sea películas delgadas o se pueden caracterizar materiales. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace esta técnica? Es medir el cambio de polarización de la luz al reflejarse en la superficie. Entonces, digamos, para entender un poquito el tema de polarización de la luz, les presento este segundo esquema, sin antes explicarles el primer esquema. ¿Listo? En este primer esquema, entonces se los muestro mejor. Listo. En este primer esquema vemos el principio de funcionamiento. ¿Listo? El principio de funcionamiento de esta técnica de lipsometría espectroscópica parte de una fuente de luz. ¿Listo? Esta fuente de luz comúnmente es una lámpara de xenón, que es la que tenemos en el equipo acá de la Universidad Distrital. Y esta lámpara de xenón lo que va a emitir es un haz de luz en un ángulo definido sobre la muestra. Este haz de luz va a incidir y también reflejarse y por último nosotros vamos a obtener esos datos. Pero entonces, ¿cómo es ese proceso interno? Entonces, ahora sí, viene nuestro segundo esquema. En este segundo esquema, de manera muy general, observamos que el haz de luz tiene dos componentes, una componente S y una componente P. La componente S es perpendicular al plano y la componente P paralela al plano. Cuando este haz de luz incide sobre la muestra, se refleja, va a cambiar, va a haber un desfase. Es ahí donde se encuentran los dos parámetros que nos va a entregar el elipsómetro. Un primer parámetro que es el parámetro delta, que mide el desfase, y un segundo parámetro que es el parámetro psi, que mide las amplitudes. Perdón. Bien, listo. Estos parámetros que entrega el elipsómetro nos entrega en función de la longitud de onda. ¿Listo? Ahora bien, ya previamente a tener, digamos, los datos que nos va a entregar el elipsómetro, ahora sí sigue el papel que juega el software. ¿Listo? El instrumento nos entrega estos datos, que son los datos experimentales, ¿listo? Nos entrega psi y nos entrega delta en función de la longitud de onda, en un formato de archivos, ¿vale? Nosotros con ese formato de archivos, ¿qué vamos a hacer? Previamente a calcular psi y delta teóricos, nosotros tenemos que armar un modelo óptico. ¿Qué es el modelo óptico? La configuración de cómo está conformada nuestra nuestra película o nuestro material, ¿listo? Nuestra película o nuestro material puede tener ya sea una o varias capas, también puede estar sobre un sustrato, y asimismo para cada capa se necesita información del espesor y de su material.
¿listo? Con esa información que nosotros le transmitimos al software de la información de las capas, de los materiales y de los espesores, el software internamente calcula psi delta teóricos, ¿listo? A través del método de matriz de transferencia, que son unos cálculos matemáticos que nos permiten obtener a través de la información que encontramos en el modelo óptico, encontrar psi delta teóricos. Ya cuando el software tiene psi delta teóricos, ¿qué va a hacer? Una comparación, ¿listo? Una comparación con los datos experimentales. Calcula el error cuadrático promedio o calcula el chi cuadrado, ¿listo? Cualquier función mérito, ¿vale? El software de acá de la universidad calcula el chi cuadrado, ¿listo? Otros softwares calculan el error cuadrático promedio. Ahora bien, si ese error es muy pequeño, es decir, converge, usted encontró los parámetros ópticos de su película o de su material. Si no converge, es ahí donde también tiene un papel especial el software. Si no converge, utiliza algoritmos de optimización. ¿Para qué? Para actualizar los parámetros y asimismo vuelve en un ciclo iterativo a volver a calcular si delta teóricos, vuelve a hacer la comparación con las funciones méritos y mirar si converge o no en un ciclo iterativo hasta que se calculen bien los parámetros. ¿Bien? Listo. Ahora sí, ¿qué es un modelo óptico? Como les comentaba, digamos, esto es una imagen muy sencilla de lo que es un modelo óptico. Un modelo óptico es la configuración de cómo está conformada mi película o mi material. En este caso, yo tengo una película con un sustrato, en este caso silicio 100, y una capita de un espesor todavía no conocido de dióxido de silicio, y el medio incidente es aire. ¿Listo? El usuario o el analista, en el caso también de ustedes, pueden tener o no información del espesor o información incluso de cuál está compuesta la capa o el sustrato. ¿Listo? Si usted conoce bien esos datos o parte de esos datos, puede utilizar un modelo óptico y utilizar el software. Si no, tiene que empezar a mirar con diferentes espesores o con diferentes materiales en el software y mirar cuál es el error más pequeño que le da. ¿Vale? Bueno, ahora sí la motivación. Para este trabajo de grado, la motivación primordial es que nosotros acá tenemos el elipsómetro, ¿listo? Nosotros tenemos el equipo para poder realizar estos análisis de datos, ¿vale? Sin embargo, el elipsómetro, el software que tiene el elipsómetro se llama Delta-C2, pero cuenta con una licencia con restricción. El profe actualmente tiene 2 USBs. Esas 2 USBs permiten que uno pueda insertarla en el computador y que se pueda utilizar el software, ¿vale? Sin embargo, sin esa USB, uno puede instalar el software, pero no lo puede usar, ¿listo? Entonces, ¿qué requiere? Digamos que tenga disponible el profe o que el profe le dé la USB a alguien y pues digamos si alguien está haciendo una tesis o está haciendo el estudio de una película, tiene que regirse a la disponibilidad que se tenga de esas llaves, ¿vale? Bien. No obstante, antes de hacer yo mi software, tuve, digamos, antecedentes del grupo óptica de materiales, ¿listo? Este trabajo no se hizo de la nada, sino que yo tomé 2 trabajos de grado ya previamente hecho. El primer trabajo de grado fue de Paula Triana, que lo hizo en el año 2018, ¿listo? Ella lo que hizo fue hacer un programa en Python en donde calculaba el perfil de campo eléctrico, ¿listo? Ella además presentó las bases matemáticas y físicas de, digamos, de la elipsometría espectroscópica. Presentó la teoría de medio efectivo, modelos de dispersión, entre otras cosas. No obstante, además también tuvo en cuenta el trabajo de Daisy Loaiza. Daisy lo hizo en el año 2023. Bueno, lo presentó en el 2023 y ella ya lo condensó esa información en una herramienta computacional para la elipsometría espectroscópica. El trabajo de Daisy fue fundamental porque me sirvió no solo para los modelos de dispersión, sino para entender la teoría que hay detrás de todo esto, ¿vale? También me sirvió para calcular los datos ópticos teóricos y asimismo para yo poder continuar con lo nuevo que hice, ¿listo? Lo nuevo que le implementé a esa herramienta computacional. Bien, partiendo ya, digamos, de los trabajos de Daisy y de Paula, tuve, digamos, pues, este problema de investigación, ¿listo? Yo cómo podía generar un software que fuera en línea, que además fuera gratuito y que integrara el modelado de sistemas multicapa y que además permitiera la optimización de parámetros, ¿listo? Que fuera, digamos, comparable como el software de Delta-C2, ¿listo? Entonces, pues para ello, mi objetivo general fue diseñar y desarrollar un software libre y en línea para el análisis de datos elipsométricos.
que involucrara el sistema de modelado multicapa y que involucrara también algoritmos de optimización. ¿Listo? Estos son pantallazos de cómo se ve el software. Bien, como objetivos específicos los nombraré de manera general. El primero fue diseñar una interfaz web, ¿listo? Que permitiera la carga de diferentes formatos de archivos, que permitiera carga CSV, formato también Excel, formato TXT y por último SPI. Ese SPI, ¿qué es? Es el formato de archivo de datos que entrega aquí el elipsómetro, ¿listo? No tendría, digamos, mucha gracia haber generado un programa que solo involucrara, digamos, esos otros tres, pero que no involucrara el formato que entregaba el elipsómetro acá de la universidad, ¿vale? Listo. Como segundo objetivo, pues ya teniendo, digamos, ese módulo que permitiera la carga y la visualización de los datos, que se diseñara un módulo para que el usuario pudiera configurar su modelo óptico, ¿listo? Como tercero, que digamos, por ejemplo, a veces la capa no es homogénea, es decir, que solo sea un material, solo sea dióxido de silicio. Pueden ser que también tenga el material aire o pueda estar conformado por otro material. Entonces involucran teorías de medio efectivo, ¿listo? Para materiales heterogéneos o porosos. Bien, ya como cuarto, ya cuando el usuario pudiera, digamos, configurar su modelo óptico, pues ¿qué se hacía? Desarrollar el algoritmo para implementar el método de matriz de transferencia para que pudiera calcular la respuesta óptica teórica de ese sistema. Ya con eso armado, pues sigue un quinto objetivo. ¿Cuál fue? Involucrar los algoritmos de optimización para la optimización multiparamétrica de los parámetros. En mi objetivo, digamos, cuando presenté el PTG, solo involucré un algoritmo que se llama el Levenberg-Marquardt, ¿listo? Que es como el más conocido para este tipo de problemas. Sin embargo, ya les comentaré más adelante que involucré otro algoritmo de optimización. Bien, ¿cómo es este objetivo? Pues digamos, pudiera que yo tuviera mi software, pero yo le dije al profe, hay de pronto una manera que nosotros pudiéramos validarla. Entonces, la manera de validarla fue utilizando los mismos conjuntos de datos con el delta C2 y mirar qué respuesta yo obtenía en el delta C2 y qué respuesta teníamos en mi software. Y ya por último, ya que tuviéramos, digamos, esa validación, ahora sí poderlo subir como servicio web, que fuera de acceso libre y gratuito para todos ustedes. Bien, ¿cómo desarrollé el software? Para empezar, yo dividí mi metodología en 8 fases, ¿listo? Yo tuve que empezar de cero, entonces empecé primero con lo más fácil. Dividí el backend y el frontend con diferentes lenguajes de programación. El backend, en donde el software hace los cálculos, utilicé Python. Y el frontend, que es el usuario que ustedes, el frontend es lo que como ustedes como usuarios verían. Eso lo desarrollé con JavaScript, HTML y CSS, ¿listo? Eso fue lo que yo empecé, ¿listo? Dividí el repositorio en dos. Bien. Ya dividiendo el repositorio en dos, pues ahora sí empecé a implementar tanto el código para el backend como el código para el frontend. Bien. Entonces, el primer módulo que creé fue el procesamiento y visualización de datos. Ustedes como usuarios van a observar esto. Bien. Pero internamente el software lee los archivos de datos que ustedes suban y asimismo muestra las gráficas, que ya mostraré más adelante. Como tercera metodología, ya como tenía el módulo, pues sigue la metodología del módulo óptico, que es lo que yo hice para que el usuario pudiera configurar su modelo óptico, hacer un tipo wizard. ¿Qué es tipo wizard? Que, digamos, por cada pestaña se va mostrando la configuración de medio ambiente, después del sustrato y por último capas. Lo hice de esta manera porque, digamos, yo no conocía mucho el delta C2 al principio. Entonces, me fue más fácil para mí poder entender cómo yo podía construir un software que, digamos, también alguien que no sepa del tema también le fuera fácil, digamos, utilizarlo, ¿listo? Por eso implementé tipo wizard. Y ya por último, como siguiente paso, para fase 4, ya con el módulo del módulo óptico, pude ingresar las teorías de medio efectivo utilizando el modelo de Brookman y el modelo de Maxwell-Garner para las películas que tuvieran capas porosas o capas heterogéneas, ¿listo? Eso todo está ingresado en el módulo de modelo óptico. Ahora bien, para la siguiente fase, ¿qué es lo que hice? Bueno, ya tengo el módulo para que el usuario pueda ingresar su modelo óptico. Entonces, internamente, en el backend, se reciben todos esos datos y ¿qué es lo que va a hacer? Utilizando el método de matriz de transferencia, calcular la respuesta óptica teórica.
Una de las ventajas que, digamos, coloqué en mi software fue perdón, con el cálculo de esos psi delta teóricos, el usuario puede ver de manera teórica cuál fue su chi cuadrado o cuál fue su error cuadrático promedio. ¿Listo? ¿Qué es lo bueno de esta técnica? Que usted entre más cercano esté, pues mejor van a ser los parámetros obtenidos. ¿Listo? Bien, ya por siguiente paso, ya teniendo ese método de matriz de transferencia y que el usuario pudiera ver la comparación de esos datos teóricos con los experimentales al principio, pudiera poder optimizarlos. Entonces, aquí les muestro, digamos, una imagencita de, digamos, un pequeño resultado que me dio. ¿Listo? Quise optimizar un espesor y el usuario lo que va a ver es su valor inicial, el que subió en el modelo óptico, y el valor optimizado. ¿Vale? Ahí en ese módulo óptico, en ese módulo de optimización, lo que utilicé fue algoritmos de optimización, no solo LBM-Marquardt, sino también agregué simplex. ¿Listo? Y también le agregué estrategia multiguess. ¿Qué quiere decir esa estrategia multiguess? Si el usuario puede ingresar solo un valor inicial, pero quiere, digamos, determinar, no quiero solo saber que sea 2.9, sino quiero que el software haga diferentes guesses. Entonces, uno le suministra al software cuántos guesses quiere que sea y le van a salir diferentes valores iniciales. ¿Listo? Que ya mostraré más adelante. Bien, en la fase 7, ya cuando yo tenía ya todo el software implementado, vino la parte de validación. Entonces vino Delta-C2 versus Ellipsa, en donde utilizamos el mismo conjunto de datos para mirar qué respuesta nos daba en Delta-C2 y en Ellipsa y comprobar qué tan cercano o qué tan lejanos estaban esos datos. ¿Listo? Y por último, el software lo desplegué como servicio web a través de Render. ¿Listo? Render es una plataforma que permite que uno suba su repositorio de GitHub y lo pueda subir como servicio web. ¿Listo? De manera gratuita. Bueno, resultados. En los resultados, como les venía explicando, básicamente esto es un diagrama muy general de cómo es el software. El software tiene aquí, como les comentaba, está el frontend y está el backend. El frontend es lo que ustedes como usuarios ven, ¿listo? Que está escrito con HTML, CSS y JavaScript. Y el backend es lo que internamente hace el software, los cálculos científicos y la lógica, y eso se hizo en Python. Ahora bien, ¿eso cómo se conecta? Se conecta a través de REST API. REST API es una interfaz que permite la comunicación tanto en el frontend como en el backend. ¿Listo? Asimismo, pues en el backend se hacen las operaciones que yo les comenté. El método de matriz de transferencia, las teorías de medio efectivo, cómo se hace el algoritmo de optimización y demás validaciones. ¿Listo? Bien, para el módulo de configuración de modelo óptico, como les comentaba, hice un tipo wizard. ¿Qué es tipo wizard? Primero el usuario va a observar una interfaz en donde tiene que ingresar el ángulo de incidencia y los valores de longitud de onda. Después le va a decir, listo, siguiente, ¿qué va a configurar el usuario? El medio incidente. Puede ser un medio incidente homogéneo o puede ser heterogéneo. Puede seleccionar entre los dos. Configuró su medio incidente, ¿qué va a configurar? El sustrato. Puede ser un sustrato homogéneo o también puede ser un sustrato heterogéneo. Y por último, configurar las capas. Puede ser una capa, pueden ser 2 capas, pueden ser hasta 20 capas. ¿Listo? Bien. Ya con el módulo óptico, pues ingresé, digamos, las teorías de medio efectivo de Brookman y Maxwell-Garner, y esto es, digamos, un pequeño pantallazo de cómo se ve. ¿Listo? El usuario puede ingresar la fracción volumétrica, es decir, qué tanto hay de este material en esa capa, y también puede ingresar, pues, el modelo de dispersión. Bueno, y asimismo, el usuario por cada paso que haga también tendrá su validación, cosa que no tiene el Delta-C2. El Delta-C2, usted sube sus datos, genera el módulo óptico y le bota un resultado. Él no le va a decir, de pronto hay algo aquí. Mi software sí lo hace. Mi software hace validaciones, por ejemplo, para capas heterogéneas. ¿Listo? Eso, digamos, es una ventaja. Ya con la implementación del método de matriz de transferencia, que fue el cuarto resultado, que fue el usuario puede observar el error cuadrático promedio en la comparación de los datos teóricos con los experimentales. Aún no se han optimizado nada. Y asimismo puede detallar otras métricas que le permiten, digamos, analizar qué tan cercano o lejano están esos parámetros que él ingresó en su modelo óptico. Y bueno, no solo, digamos, muestra esas métricas, sino que además también muestra gráficas de psi y delta en función de la longitud de onda,
muestra el índice de refracción y el coeficiente de extinción por capas, muestra también gráficas de reflectancia, muestra gráficas de transmitancia y muestra gráficas de absorbancia. Ya con, digamos, ese módulo, esa configuración del módulo, del módulo óptico, quise mostrarles una simulación de qué es lo que hace, cómo es esa optimización, ¿bien? Ustedes lo que observan es una gráfica de sí en función de la longitud de onda. En primera instancia, ya. En primera instancia se muestra una curva azul, que son los datos experimentales. Y la recta que ustedes ven amarilla es la recta que se forma con los datos que ustedes ponen en el software. ¿Qué va a hacer el software? El software le dice a usted al principio, usted tiene un error de tanto, de 700. Y usted ingresó 100 nanómetros como espesor. ¿Qué es lo que va a hacer el software? Buscar el parámetro óptico para que la curva teórica que se armó con sus datos se pueda ajustar a la curva experimental. Eso es lo que busca mi software, ¿listo? Esto es una simulación muy general, pero esa es la idea, ¿listo? De la optimización de datos. Y ya por último le dice, listo, el parámetro, el valor de su parámetro son 3 nanómetros, no eran 100. ¿Y usted cómo puede saber que ese valor sí es óptimo? A través del error, ¿listo? Bien. Ya continuando con la validación que hicimos, con el profesor alcanzamos a hacer 2 pruebas, digamos, porque dijimos, bueno, empecemos con lo sencillo y ya con problemas de investigación, pues miramos más adelante, ¿listo? Lo que comparé fue con 2 pruebas el espesor de una capa. Entonces yo como hice, digamos, para saber qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban ambos softwares, tanto el DeltaC2 como el ELIPSA, que es el mío, utilicé el porcentaje de concordancia, teniendo como base fuerte el valor de DeltaC2. ¿Por qué de DeltaC2? Porque DeltaC2 es un software que ya lleva años, el mío lo acabé de lanzar, ¿listo? No es quitándole mérito al mío, sino que es para probar qué tan cercano o lejano estaba mi software. Dando, digamos, en la primera prueba un 97,1% de cercanía entre resultados y por último, en la segunda prueba, 88,7% de cercanía en los resultados. Y bueno, ya por último, desplegué el software como servicio web a través de Render. Ustedes, si quieren, pueden escanearlo a través de este código QR en sus celulares. El software de por sí puede estar habilitado en el celular, sin embargo, el módulo de optimización que les acabé de mostrar se muestra mejor en un computador por el tema de la amplitud de las gráficas. Pero digamos, ustedes a través del celular pueden acceder al manual o pueden acceder, digamos, a una sección de teoría que tuve ahí. ¿Listo? Bien. Sin embargo, si ustedes son buenos en programación o quisieran mirar el código más a fondo, mi repositorio está de manera pública en GitHub, ¿vale? Por si quieren también mirar. Bien, ¿desean escanear? ¿Lo estás escaneando? Listo. ¿Ya puedo cambiar? Sí, listo, perdón. Listo. Un resultado que, digamos, no puse en esa sección, pero sí la puse en conclusiones, fue que no solo puse el software ahí en línea y le dije al profe, listo, profe, ese es mi software. Escribí también un manual en donde especificó paso a paso la instalación, si lo desean instalar en sus computadores, no como un software de instalación, sino instalar el repositorio, ¿listo? De GitHub. También digamos cómo se ingresa paso a paso los parámetros, cómo se utiliza y también utilicé ejemplos para que el usuario pueda ver cómo se manejaba, ¿vale? Como conclusiones, pues efectivamente sí pude desarrollar el software de manera que fuera en línea, que fuera libre, que fuera gratuito, que digamos si una persona lo quería utilizar en la noche y no tenía la llave del profe, pues lo pueda utilizar en su computador. Y que digamos, si el análisis se demora, que no tenga que estar acá en la universidad, sino que pueda acceder a él de la manera que quiera. Como segundo, es una interfaz web funcional, ¿vale? Ya lo comprobamos, ya lo verificamos, el software realmente sí funciona. Como tercero, sí se implementó una interfaz que permitiera la configuración del modelo óptico robusto, incluyendo teorías de medio efectivo, ya sea para materiales heterogéneos o porosos. Como quinto, se implementó el método de matriz de transferencia para que pudiera calcular el psi delta teóricos.
texto se implementaron exitosamente LeveMeMarquard y se implementó también Simplex. Estos dos algoritmos también los utiliza el Delta C2, ¿listo? Por si en algún momento quieran comparar el resultado con un algoritmo en ambos softwares, se pueden hacer también con mi software, ¿listo? Séptimo, se hizo una validación, digamos, utilizando el mismo conjunto de datos tanto en mi software como en el software de aquí de la universidad, el Delta C2. Y por último, se hizo el despliegue web que ya les mostré. ¿Listo? Trabajo futuro, gracias al profe Reño, vamos a presentar un taller en el Congreso Internacional de Ciencias Físicas, Sensores y Medio Ambiente, ahorita en Barranquilla, que es del 25 al 29 de mayo. No solo voy a presentar, digamos, el taller, sino también voy a presentar una ponencia oral en el Congreso. ¿No? Asimismo, digamos, queremos registrar y lanzar oficialmente el IPSA. Y por último, para todos los interesados, el profe el siguiente semestre ofertará la materia electiva, elipsometría espectroscópica. ¿Listo? En donde utilizarán pues el software que les acabé de mostrar. Listo, agradecimientos, pues en primera instancia le agradezco mucho a mi familia por su apoyo incondicional. Le agradezco también al profe César Herreño por su apoyo y dirección y acompañamiento en todo el proceso. Le agradezco al profesor Giovanni Cardona por la revisión y sus aportes que me hizo en el trabajo de grado y a los trabajos de grado de Paula Triana y Daisy Loaiza, que digamos sin ellos pues empezar de cero hubiera sido un poquito más difícil, pero nada. Ya por último, en la bibliografía para esta presentación, utilicé más que todo el capítulo 5 del Fujiwara, que habla sobre el análisis de datos de elipsometría espectroscópica, y utilicé el manual de usuario, de donde tomé los pantallazos. ¿Listo? Y por último, esa es toda la bibliografía que manejé. Aquí involucro libros de elipsometría espectroscópica, libros de óptica, involucro mi manual, involucro los trabajos de grado de Paula y Daisy, involucro también material, más que todo tesis que hablaban sobre la optimización de datos multiparamétricos. También utilizo bibliografía que habla sobre las librerías que uno utiliza en Python para todo esto. Finalmente, muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier duda. Bueno, entonces le damos la palabra al profesor Giovanni. Le pido como de pronto alguien conectado. Bueno, gracias, profe. Bueno, estaba mirando acá el acta que Renata ya me lo envió, profe Reño, y la revisaríamos después por si hay alguna. Es que están aclarando el acta de aprobación y la modalidad. ¿De acuerdo? Bien, bueno, agradecer la presentación, también haberme tenido en cuenta pues, el consejo curricular como evaluador del trabajo de grado. Siempre es una buena experiencia acercarse a qué hay en el estado del arte en relación a la óptica, además en los grupos que pertenecen a la licenciatura. Yo, digamos, tengo un panorama muy amplio de expectativas y de preguntas, teniendo en cuenta que pues, yo realicé una lectura del trabajo y me gustaría iniciar con eso, o sea, ¿cómo abordas las preguntas, las solicitudes que te hice en el trabajo escrito? Y resaltar algo muy importante y es que el trabajo se presenta en idioma inglés, ¿cierto? Pero yo tengo un problema, digamos, institucional y personal con la traducción que hacen del título. Entonces, sí agradecería que por favor dejaran en la portada en español, aclarando el título que se otorga, ¿cierto? Y para evitar inconvenientes de hacer una traducción no autorizada, ¿de acuerdo? Okay. Hay algo que de pronto no dije al inicio y es que yo estoy muy feliz de que Paula tenga ese código, o sea, ese código 2021, ¿cierto? Para mí me marcó como coordinador porque era la incertidumbre total, ¿cierto? Yo ahorita estoy cerrando un ciclo de pensar que iba a pasar 5 años después y es verlos en esto, o sea, se están graduando con una normalidad, con una calidad impresionante, entonces, digamos, ya esa incertidumbre que yo tenía, que ha permanecido durante estos años, pues tiene evidencias de que se está haciendo un buen trabajo, que la licenciatura está formando profesionales y que eso tan anormal como fue una pandemia, pues nos obligó a reestructurar muchas situaciones, pero tenemos unos egresados de calidad, ¿verdad? Entonces me gustaría iniciar con eso, o sea, ¿cómo abordas los requerimientos que yo te hago
porque yo particularmente en esto de la lexiometría tengo a veces problemas con las unidades, cómo asumen las variables. Yo, por ejemplo, cuando veo que tú asumes el error, yo no sé el error sobre qué lo estás situando. Por ejemplo, esos porcentajes de error no se desconocen las variables. Yo te pedía una aclaración sobre algunos capítulos del texto, ¿sí? Digamos, he estado muy cercano a ser jurado de los trabajos, pero digamos la anotación todavía a mí me causa trabajo más cuando la energía está en campo cuadrado, campo eléctrico al cuadrado. Entonces, digamos, el seguir ese razonamiento, uno que está acercándose, es difícil. Entonces yo por eso te pedía, por ejemplo, aclarar unas unidades en una ecuación de onda. Me gustaría que empezaras con eso, o sea, ¿qué hiciste con mis recomendaciones? Listo, profe. Con la primera recomendación, efectivamente, sí dejé el título a otorgar licenciada en física, lo pasé a español, o sea, dejé en español y lo dejamos en inglés. ¿Listo? Como segundo fue esta de las unidades, ¿listo? De la ecuación de onda. Sí, efectivamente, digamos, me faltó aclarar un poquito qué era todo eso. Entonces yo tenía la ecuación de onda y la tenía igual a mu por epsilon. Entonces, digamos, ahí lo que aclaré fue que eso era para medios homogéneos, isotrópicos y lineales, ¿listo? Sin corrientes, ¿vale? Ahí que fue lo que aclaré, que digamos, ese epsilon era igual a epsilon en el vacío por epsilon del medio material, y lo mismo para mu. Y ahí sí hice la aclaración de lo que tú me pedías. Eso sí lo especifiqué junto con el profe. Bueno, entrando un poco como al software, ¿cómo van a cubrir todos esos inconvenientes que pueden tener de autoría? Que por ejemplo yo abrí la página, ¿cierto? Ahí se ve que uno puede usarla, porque tú lo pusiste tanto en un anexo como en el desarrollo del documento, pero digamos, ¿cómo proteger ese almacenamiento que van a tener de datos externos? O sea, por ejemplo, 1000 usuarios en esa noche, una noche, tarde con 1000 usuarios, cómo se carga el software, que el usuario sabe que tú te vas a quedar con el estudio que le está haciendo. Digamos, bueno, perdón, profe. Sí, o sea, son como todo eso de derechos de autor, de uso del software, de saturación por usuario, porque yo veía, bueno, si hay muchos metiendo datos acá al tiempo, o sea, como esa optimización y también esos derechos de autor sobre el manejo de los datos que no son tuyos, pero van a quedar en un repositorio, ¿cierto? Va a ser investigación de otros grupos. Entonces, digamos, ¿cómo ustedes van a cerrar ese capítulo de hacer legítimo un poco el uso del software y usar esa palabra de libre y restringirlo a los usos? No sé si me hago entender, ¿sí? Bueno, en primera instancia no lo habíamos pensado así. O sea, cuando hicimos el software, la idea fue, no, despleguémoslo en la web. Sin embargo, es un aporte que no había tenido muy en cuenta. Bueno, básicamente lo que tiene mi software es, digamos, cuando lo desplegué en render, fue con la versión gratuita. ¿Listo? La única desventaja que tiene es que cuando, digamos, por ejemplo, tú abriste el link, se te había mostrado una pantalla negra, ¿sí? Que se demora de 1 a 3 minutos en cargar, ¿vale? Pero ya, digamos, con el procesamiento de datos, digamos, ahí sí tocaría preguntarle en verdad a alguien que sepa, digamos, cómo manejar el tema de la autoría de esos datos. Porque, digamos, el software se maneja, se ingresan los datos y las gráficas, el análisis que haga el autor, se muestra ahí en el momento y esos datos o gráficas se guardan en el computador de la persona. ¿Listo? Digamos, yo no tendría acceso a esos datos si alguien más los ingresa, ¿vale? Pero por el tema de autoría, ahí sí, digamos, tendría que preguntarle a alguien más cómo se haría ese tema, porque no lo conozco bien. Lo resuelve, ¿no? Es que lo que explica Paula es que el GitHub ya no almacena los datos, ya es del computador de no hay Una retención de los datos. No. Bien. Yo tengo un problema con la propuesta y es porque hablan del error y no correlación. O sea, ¿por qué no correlacionan el modelo teórico con las medidas? O sea, ¿por qué caen en hallar el error? Y otra vez repite, ¿el error frente a qué? Ok. O sea, ¿no sería mejor hallar una correlación? O sea, la cercanía de los datos teóricos con los experimentales y no ese ajuste. Listo. Lo que pasa es que, digamos, ¿por qué el tema del error?
porque me basé mucho en en el manual de otro software que se llama el Complete Easy y en el del Delta C2. Entonces ahí el profe me mostraba que, bueno, uno sube sus datos experimentales, arma el modelo teórico y el usuario va a obtener un error, ¿listo? Y ese error es el que le permite analizar qué tan cercano o qué tan lejano era su modelo óptico con respecto a los datos experimentales. Ya digamos temas de correlación y más análisis de datos, no lo involucré, digamos, debido al tiempo que me tomó desarrollar el software, ¿sí? Entonces, digamos, a veces salían más cosas o incluso a veces el código no compilaba. Entonces sí dije, no, dejémoslo así solamente con el cálculo del chi cuadrado, con el cálculo del error cuadrático promedio y también del coeficiente de determinación. ¿Listo? Pero sería un buen aporte, digamos, mostrar la correlación de los datos. Sí, es que la cercanía le da la correlación, no el error. Es un estimador de bondad. En realidad lo que hace la máquina hace esa estimación de bondad del próximo. De acuerdo con eso, optimiza, vuelve a hacer otra iteración de optimización hasta que convenga. Pero sí, digamos que tenemos un error propiamente hablando, por ejemplo, error relativo, error, pues no se puede hablar porque es comparación de un modelo contra experimental. Sí, o sea, sí sería correlación. Sí, la que hablaba Paula es correlación entre los parámetros. De los parámetros. Para ese tipo de análisis. Sí, porque se supone que pues, es un ajuste multiparamétrico. Entonces, se entiende que son independientes. En caso de que haya correlación entre los parámetros, pues eso no es tan positivo para el análisis. Esa parte es la que estaría dentro del trabajo futuro, de hacer los cálculos de correlación. Bien, no sé si yo le agradezco a Paula, al profe también, quedaría pendiente lo del acta, pero pues hay como tiempo para preguntas y profe. Bueno, siguiendo el protocolo, pues sería yo el que sigue con las preguntas y comentarios. Bueno, yo tengo en primera instancia, estaba esperando, pero al final lo mencionaste, pues un reconocimiento realmente por la capacidad de trabajo de Paula y la curva de aprendizaje tan tremenda, porque cuando nos encontramos la primera vez, le dije, mira, pues lo que pasa es que en el 2019, Paula Triana hizo básicamente la matriz de transferencia, o sea, un programa que resuelve el problema de propagación de la luz para sistemas multicapas, pero eso no se hizo con perspectiva de hacer ningún software, sino era, digamos, un trabajo de fundamentación, básicamente. Luego vino Daisy y con Daisy tratamos de hacer el software porque tenemos el problema de que Colombia tiene un elipsómetro espectroscópico y lo tenemos nosotros acá en la Universidad Distrital, pero con solo 2 licencias es un complique. Nada más hacer la electiva es un problema porque los chicos pues tienen que turnarse, todo lo que explicó Paula, ¿sí? Entonces Daisy, que también era muy gomosa con la programación, intentó y trabajó muy duro, pero pues ella llegó hasta el estimador de bondad nomás, es decir, logró poner como acá está la teoría, acá están los datos y la diferencia, lo que tú estás llamando la correlación, la diferencia entre el modelo, el chi cuadrado es tanto, pero ya además, bueno, también estos trabajos de grado tienen que ser moderados en duración porque son trabajos de pregrado, no podemos tenerlos acá. Entonces le dije a Paula que si se le medía hacer la máquina de ajuste, que sería, pues no es solamente hacer la máquina de ajuste, que yo quiero resaltar eso, sino que está bien retomar los otros trabajos, pero eso no quiere decir que los cojo y ya sigo adelante. Básicamente es reconstruir todo en su propia forma de programar, integrarlo y agregar la máquina de ajuste. Entonces, pues lo hizo, digo que sí, que ya lo hacía, que se le medía, lo hizo, pero además en el camino, quiero también resaltar que de iniciativa de Paula, una cantidad de opciones que el del software de licencia privada que tenemos de Joriba, que es una casa que ustedes quizá conocen, que produce instrumentos robustos para óptica y para otras áreas, no tiene, ¿sí? Entonces, de una versatilidad, y a ella se le ocurrían más cosas, y yo, pues,
Pues sí, claro, sería buenísimo y puedes hacer esto, ya puedes hacer lo otro, y se extendía y se extendía, y después estaba angustiado porque no le corría, porque, claro, porque cada vez lo hizo más y más robusto. Entonces, de verdad que mi comentario es de reconocimiento, de felicitación a Paula, porque es un trabajo extraordinario, no solamente en volumen, no solamente en importancia, porque como también él lo explicó, entonces nos permite que, en primera instancia para nosotros, como usuarios de la Universidad Distrital, y la lectiva que yo llevo impartiendo hace mucho tiempo, pero siempre con esa limitación, ahora nos ofrece un panorama muy diferente. Nosotros hicimos pruebas y bueno, Paula es modesta en mostrar, pero incluso funciona mucho mejor que del TAPSI-2 en varios aspectos, ¿sí? En esta semana, la próxima, tendremos la socialización del trabajo de grado de María Alejandra Pinto Gutiérrez, que el trabajo de grado de María Alejandra fue desbaratar la caja negra que es este software, porque la máquina de ajuste que tiene Delta C2 la entiende nadie. Y Joriba no tiene documentación, ¿sí? Entonces, María Alejandra tuvo que ponerse a ensayo y error, a investigar cómo era que funcionaban esas estrategias de optimización paramétrica y entender cómo es que funcionaba ese software. Y bueno, eso fue, por eso la gratitud de Paula con María Alejandra también, porque pues trabajaron en conjunto, ¿sí? Y al final entonces cuando hacemos las pruebas, por supuesto siguiendo ya el manual que hizo María Alejandra, de todas maneras sigue siendo mucho más fácil, más intuitivo, más claro con Elipsa. Elipsa es el nombre que le ha puesto al software Paula. Y entonces de verdad pues que yo estoy muy orgulloso del trabajo Paula, de la capacidad que tiene para trabajar, porque trabajó muy duro y de no haber sido, digamos, por la importancia y el impacto que tiene este trabajo, no me hubiera atrevido a ofrecer en el Congreso Internacional un taller de elipsometría, ¿sí? Porque por ofrecer un taller para que vean cómo dos hacen el ajuste, eso no tiene ningún sentido. Entonces lo hicimos y ese software es el que vamos a usar en ese taller, es decir, una prueba de fuego importante porque es un congreso internacional. Entonces, pues eso como para ilustrar un poco pues el alcance, la importancia que tiene para la universidad este trabajo. Había una cosa por ahí que, que quería que aclararas, pero en medio de todo se me fue de pronto ahora con las preguntas de los chicos, de los profes, pues de la familia también puede preguntar. Pero de verdad, no, lo único es eso. El esfuerzo que ha hecho, además, como el profe Giovanni lo cuenta, escribir el documento en inglés es meritorio, no es fácil. Sí es verdad que tiene una base porque, por supuesto, ya no es un trabajo que partió de cero, lo que estaban dos trabajos de grado anteriores que le permitió facilitar un poco la cosa, pero Paula tuvo que entender toda la teoría electromagnética, tenía que entender toda la óptica, el método material de transferencia, lo que significan esas teorías de medio efectivo para medios no homogéneos, bueno, porque programar algo que uno no entiende no es posible. Entonces eso también para resaltar la curva de aprendizaje porque fue realmente muy aplicada, muy juiciosa, entonces pues ese es mi comentario. Y ya sería pasar entonces bueno, y felicitar a la familia también, por supuesto, porque sé que le da un respaldo imprescindible. Me alegra mucho, de verdad que para mí como orientador de estos chicos es muy importante y muy valioso cuando tienen ese respaldo. Muchos les toca entonces dividir su capacidad entre hacerlo académico y conseguir trabajo porque tienen que apoyar, porque ya la casa los apretan, que no sé qué. Pues yo entiendo la situación porque pues todos venimos, todos somos estrato 3 o 2 o 1 y conozco las circunstancias, pero en el momento en que están ellos de su vida es fundamental que puedan enfocarse en el desarrollo académico porque como les digo, para trabajar tienen toda la vida. Yo ya llevo casi 30 años, ya estoy aburrido de trabajar, ¿no? Y van a tener toda la vida para aburrirse trabajando. Entonces, si en este momento que tienen es un momento óptimo, fugaz, digo yo, ¿no? O sea, eso se va rapidísimo.
se desenfocan, entonces se pierde, diga, una oportunidad importante. Entonces, pues Paula afortunadamente ha podido, sé que está trabajando, pero lo hace, digamos, sin comprometer la mayor parte de su tiempo, pero pues eso también le da mucho mérito porque trabaja además, pero se enfocó muchísimo y eso es gracias a la familia. Entonces, de verdad que muchas gracias a la familia por el apoyo que le han dado. Ahora sí, si no me quitan esto, yo sigo hablando, así que pregunten ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, no sé si en la videollamada, no creo que no se conectó No, nadie. pues ya. Ah, pues no leímos el link a nadie. Ah, Bueno, ¿preguntas? Ah, bueno, no, pues de tiempo, digamos que Paula sí respetó el tiempo más o menos, pero no sé, profe Giovanni, como estamos en tu clase, si tenemos tiempo para hacer preguntas. ¿Sí? Tranquilamente, hagan sus preguntas. A ver, señor. Nico. Hola Paula, ¿cómo Hola, estás? Nico, ¿cómo estás? Bien. No, un trabajo muy... Pero felicitarte, pues se nota Gracias. que es mucho trabajo y creo que hacer backend, frontend y tras del hecho interpretar datos de elipsometría es duro. Te iba a preguntar, bueno, más que eso, te quería dar una sugerencia, digamos, a la última pones el QR elipsa y pones tu GitHub, pon el usuario, porque la Ah, idea es que también vean el repo. sí, gracias, se me ¿Y olvidó. qué más era? No, era solo eso, Ah, felicitaciones, sí. un gran trabajo. Gracias, Nico, muchas gracias. Van a preguntar por qué elipsometría. ¿Por qué? Son escribidas. No, relájense. No les causa la curiosidad que elipsometría es como medir elipse. Bueno, hay una pregunta más. No sé si el profe Juan Carlos. Yo siempre, cuando doy el tema, me surge una duda. Eso sí es de ingenuidad, o sea, yo no, pues no enseña a veces como viene el libro, pero me ha costado trabajo abandonar la componente magnética de la radiación cuando uno asume estas medidas de exometría, ¿cierto? O de polarización, ¿sí? Digo, no, abandonen vamos a hablar desde el eléctrico y usted no me pregunte, ¿cierto? Es difícil y yo a veces tengo sustentos en cómo se organiza la estructura cristalina y poder ver un campo eléctrico local y la posible interacción de la señal con el cristal, con el material. Claro, no ve ahí difícil que involucrar el campo magnético, pero ese abandono para mí ha sido difícil y más enseñarlo con esa negación, ¿no? Más no con un sustento físico. Ustedes que piensan tanto en eso y cómo abandona uno el campo magnético de la señal, ¿sí? Artista. Y pues, bueno, la cosa está justamente en la fuerza Lorentz. Y es que como la fuerza Lorentz tiene la componente eléctrica y la magnética, la relación de los campos eléctrico y magnético es de 10 a la 8, ¿no? O sea, el campo eléctrico, digámoslo así, para una carga Q, la fuerza eléctrica en la componente Lorentz es 10 a la 8 veces la fuerza magnética, pensando en una carga que se mueve en un campo electromagnético, ¿sí? Entonces, como de 10 a la 8 veces la fuerza Lorentz, la componente eléctrica respecto a la magnética, pues es absolutamente despreciable el efecto magnético, incluso cuando son materiales que tienen respuesta magnética, ¿sí? O magneto-óptica en este caso, ¿sí? Porque los efectos magneto-ópticos se pueden incluir dentro del efecto eléctrico por la conexión que existe entre los dos campos, como una anisotropía, en el caso del efecto magneto-óptico. Y se incluye en la función dieléctrica, que ya no es una función dieléctrica, es un tensor dieléctrico. Entonces aparecen componentes por fuera de la diagonal, depende del tipo de anisotropía magnética que tenga, aparecen elementos por fuera y todo vuelve y se recoge, incluso en materiales magnéticos, haciendo óptica en materiales magnéticos, incluso en ese caso todo se puede recoger desde la componente eléctrica, ¿sí? Aunque algunos autores, dependiendo del tipo de fenómeno, y no hay ningún problema porque como la conexión entre los dos para una onda electromagnética está establecida,
escribir todo en términos de la componente magnética, ¿sí? De hecho, hay un campo de la óptica, la magnetoplasmónica, y en general, por ejemplo, para los cristales fotónicos y eso, prefieren hacerlo, los teóricos, eso sí es capricho teórico, hacerlo en términos de H en lugar del campo eléctrico. Esa es más o menos la razón. Las 8, los 8 órdenes de magnitud, que son las de la velocidad de la luz, ¿no? Sí. Yo sigo ahí con él. Con el Perú. No, es que, no sé si, aquí están los chicos y es, yo hacía lo de la fuerza de Lorentz y les decía, no hagan esto nunca, porque ahí hace una aproximación o no, por ejemplo, la fuerza de Lorentz está planteada para partículas cargadas, o sea, masivas, ¿sí? Y cuando uno asigna en esa fuerza de Lorentz velocidades del orden de c, está abandonando esa característica, digamos, material de la partícula que describe la fuerza. Obviamente, si uno hace eso, ahí sale la relación entre campo eléctrico, magnético y la velocidad de la luz. Pero, digamos, es forzar a que primero esa fuerza sea cero, allá las cargas, bueno, se anulan, ¿sí? Y la VV de la fuerza de Lorentz se tiende a C. O sea, que es como hacer abandonar ese carácter masivo de lo que uno describe. Digamos, lo comento acá porque lo hemos hecho en clase, ¿cierto? Pero, digamos, está ese problema que uno llega más naturalmente desde las ecuaciones de Maxwell a ver esa relación entre, como una solución particular, por ejemplo, la cuarta o la tercera, y empieza a ver esa relación entre campos, mediado por C. O sea, C empieza a ser el transductor del espacio al tiempo o del campo eléctrico al magnético, ¿sí? Pero, digamos, lo que yo quiero madurar es, por ejemplo, en esos materiales que presentan comportamiento magnético, ¿sí? ¿Cómo vuelvo a abandonar o si no esa componente? ¿Sí? Un poco es eso. Sí, pero no creo que se abandone, abandone propiamente lo que, justamente dado que hay un tiempo para los campos, que podemos resumir todo a quedarnos con los usuales con el eléctrico. Pero como te decía también en trabajos, en muchas áreas, pues no, cristales fotónicos, por ejemplo. Cristales fotónicos se resuelven las ecuaciones de Maxwell, H, E, a un lado. Entonces, digamos que la elección busca favorecer ciertas particularidades del procedimiento, del proceso. Pero digamos que el fundamento de fondo acá, una razón, pues no, igual el tipo, es que sea una onda electromagnética de la que se bueno, pero se interesa, gracias por Giovanni. No, profesor. Muchas, yo no creo que el doctor. Gracias. Uy. Cuando mencionas la parte de que el software analiza y, ¿cómo es que lo describiste? Optimiza los datos, ¿hasta qué punto esa optimización de esos datos como que deja de lado la pureza de los mismos? ¿Me entiendes? O sea, como lo que uno en realidad encuentra en el laboratorio. Listo. Digamos, por ejemplo, el espesor. Queremos, digamos, optimizar el espesor de una capa. Entonces, digamos, yo puse 100. Y el software lo que permite es hacer, digamos, una variación de porcentual o puede ser absoluta. ¿Listo? Digamos, tú le pones 100 y tú le dices al software, quiero que varíes un 20%. Es decir, va a tomar menos el 20% y más el 20%. ¿Listo? El software lo que va a hacer es buscar en ese rango el valor más óptimo que te dé. ¿Listo? Digamos, no era 100. Entonces, cuando el software te retorne después de la optimización, te va a decir, el parámetro más óptimo es 98 nanómetros, pero tu chi cuadrado fue de 700. Entonces, tú como analista dices, no, ese chi cuadrado no me sirve, necesito otro parámetro que sea otro valor inicial del parámetro que sea más óptimo. Entonces, digamos, dependiendo, bueno, ahí el software te dice, yo ajusté a 98 y tomé valores hacia atrás.
¿listo? No tomé, digamos, como 105, sino, digamos, 99, 98. Entonces tú dices, ah, bueno, la dirección es valores menores a 100. Entonces tú como analista, ahí está, entras en la variación de ese parámetro inicial y asimismo, de acuerdo al chi cuadrado o al error cuadrático promedio, puedes mirar cuál es el parámetro más óptimo. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, sí, pues lo que más o menos se podría de pronto, o lo que en parte entendí es que como que uno mismo es el que asigna hasta qué punto el software invade los datos. Correcto. Tú como analista puedes variar ya sea de manera porcentual, decir quiero que varíes un 20%, ¿listo? O puedes hacerlo de manera absoluta, ¿listo? Digamos en nanómetros, perdón, en espesor, cuando yo estuve trabajando con María me comentaba, Paula, si tú tienes un espesor de 100 y optimizándolo te da 200, eso es 200 nanómetros, eso está mal. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo la película, uno hace una relación de tiempo-espesor. Entonces, a medida que pasa el tiempo, uno dice, ahí va a tanto espesor. Entonces, digamos que tú pases de 100 a 200, ahí ya está mal. Y entonces empieza a jugar el tema, digamos, de ese análisis que tú hagas. Entonces, si te dio el parámetro óptimo 200, algo en tu modelo óptico está mal y tienes que volver a ajustarlo. Ok, dale. Para claridad, ¿cómo es el nombre tuyo? Nicolás. Creo que la preocupación, Nicolás, es el término optimización. Yo creo que entonces optimización se refiere a que el experimento no se toca. El experimento es el experimento, o sea, eso es lo que dio, ¿sí? Lo que se optimiza son los parámetros del modelo teórico. Es decir, se hace como explicó Paula, ¿no? Entonces hay un modelo óptico que es una representación del sistema físico que me diste. Y esa representación, pues, contiene una serie de parámetros que definen la teoría, ¿sí? Por ejemplo, si hay varias capas, el número de capas, eso ya es un parámetro, ¿sí? El espesor de cada capa es otros 3 parámetros, ¿sí? Ya van 4 parámetros ahí. Ahora, cada capa está compuesta de un material, por decir algo, es un dieléctrico. Entonces, Paula también habló de los modelos de dispersión. Entonces, como es un dieléctrico, hay un modelo, una fórmula de dispersión, puede ser empírica o teórica, que tiene al menos 3 parámetros más, ¿no? Entonces, por ejemplo, el modelo de Lorentz. El modelo Lorentz es un modelo físico para explicar los fenómenos de transporte de luz en dieléctricos. Son 3 parámetros, van 7, ¿listo? Pero además lleva una película de oro, y esa película ahora, pues como es metal, entonces utilizamos un modelo de Druth. El modelo de Druth, otros 3 parámetros, ya perdí la cuenta, creo que van 10, ¿sí? Entonces lo que decimos es un modelo multiparamétrico. Y ahora buscar los valores óptimos de cada parámetro, cada uno de los 10 parámetros, para que la curva teórica se ajuste, como mostrar la animacióncita que tenía ahí Paula, a los datos experimentales, eso es un problema complicadísimo, ¿sí? Porque es un problema con 10 grados de libertad, en otras cosas, ¿no? Son parámetros independientes, entonces tú mueves uno, ¿cierto? Y tienes que empezar a mover los otros 9 y hacer iteraciones, como explica Paula, dándole rangos de 20%, tanto por ciento. Claro, hay que partir de algún valor nominal, ¿sí? Porque si es un conductor es plata, entonces yo sé que el omega de plasma es tanto, el gamma de absorción es tanto para el oro, ¿sí? Y el omega 0 es tanto para el oro, ¿sí? Un parámetro, pero como está en película delgada, pues puede que eso varíe. Pero tiene digamos, un punto de partida para los 10 parámetros, ¿sí? Entonces, entre más robusto sea el modelo, ¿sí? Y en cuanto menos información tenga yo de la muestra, es más difícil hacer ese análisis. Entonces, la optimización es justamente hacer un barrido utilizando estos algoritmos de optimización que van haciendo iteraciones, variando parámetro por parámetro y buscando una minimización, encontrando un mínimo y se aproximan, y cuando termina dicen, miren, la distancia mínima entre la curva teórica y la curva experimental, habiendo ajustado los parámetros, fue tanto, es el chi cuadrado, ¿sí? Si eso da aceptable, pues ahí terminó el análisis. Si no, el analista tiene que decir, no,
esto es un desastre, ¿no? Decía Paula, un chi cuadrado de 700, una vulgaridad, ¿no? Ustedes acá cuando hacen los laboratorios dicen, si el chi cuadrado les da por debajo de 10, si les da 1, está bien, ¿no? Entonces el analista tiene que volver aquí algo, ¿no? Esto no puede ser. O que resultó, como explicaba Paula, un parámetro que no puede ser, por ejemplo, una energía negativa, porque en esos modelos de Drude, de Lorentz, esos parámetros se expresan, a propósito de las unidades, profe Giovanni, se expresan en energía a pesar que son frecuencias, ¿sí? Pues hay uno que le multiplica h barra y termina ahí la frecuencia por h barra de energía. Y termina eso negativo, pues obviamente ese ajuste no sirve. Entonces, en cuanto más parámetros tiene el modelo, más complejo es. En cuanto menos información tiene uno de la muestra, más difícil es. Que era lo otro que explicaba Paula, ¿no? Con María, que María le dijo, eso no puede dar ese espesor. ¿Cómo así que no puede dar ese espesor? Si me dio eso y el chi cuadrado me dio perfecto, me dio 1 o me dio menor que 1. ¿No? Pues sí, pero resulta que esa muestra la hice yo usando un sputtering, usando un cañón de electrones y tengo calibrado allá muy bien el sistema y sé que el valor nominal debe ser de apenas unas 2 o 10 o 15 nanómetros, por decir algo. No puede ser 100, es imposible que sea 100. Ah, bueno, entonces vuelve y comienza el análisis y vuelva. Ah, que yo tengo más información. Toda la información adicional que no tenga de la muestra facilita muchísimo el análisis. ¿Por qué? Porque ya puedo poner los 10 parámetros, si fueran 10, en un punto inicial más próximo al verdadero. ¿Sí? Cuanta más información tenga, esa información de dónde sale. No, que es que el oro con el que se creció esta muestra es un oro que ya teníamos las constantes ópticas, que se hace también con este método, es decir, el índice de refracción complejo, el N y el K, eso ya se ha medido y está perfecto, y es el mismo material, es el mismo oro, ¿no? Y la curva de calibración del sputtering está también, eso está muy bien, ese que ese espesor debe estar por el lado ese. Y este material, no, pues es un silicio dopado y ese dopaje debe ser muy bajito. Bueno, toda la información, toda la historia clínica que tenga uno de la muestra es fundamental, como cuando uno va al médico, no al especialista. Se muestra la historia clínica, a no comenzar de ceros. ¿Sí? A ver qué parámetro lo ajusta usted. Aquí más o menos ese es el asunto con ese análisis de datos. No sé si... Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tipo de espectros mide, o bueno, el rango de las longitudes de onda donde se encuentran estos espectros que analiza? Desde 400 nanómetros hasta 900 nanómetros, porque es como es el ajuste que se tiene en el ipsómetro por la lámpara de Zener. O sea que hay posibilidad de pronto de explorar otros tipos de señales espectrales que no se midan con este equipo, porque en eso caben otros rangos de mediciones de otros instrumentos. Sería posible explorar cómo trabajar sobre este proyecto en otra construcción de otra nueva variante del software. Digamos, por ejemplo, ese es el rango que te entrega el elipsómetro. Pero si tú tienes unos datos, no sé, de 200 nanómetros hasta 400 nanómetros, el software los acepta. Acepta cualquier rango de longitud de onda que tú le subas. Y así mismo hace el análisis. Bueno, la optimización de los datos. Entonces, ¿por qué? El equipo sí es cerrado, o sea, el equipo sí es como es un equipo comercial. Sí, que creo que es como para tratar de hacer otro tipo de análisis que no sea el ipsométrico. Ahí nos toca meterle la mano al hardware y perdemos la garantía. No. Eso ya son muchos miles de euros y las licencias que habla, solo para permitir es que es carísimo. Las licencias que son mediante unas llaves, la clave encriptada en una USB, que cada una vale 1000 y pico de euros. Imagínense, el equipo completo costó en su momento, creo que como cerca de 200 millones de pesos. Y claro, es una garantía que pueda quedar. Entonces, así sea una cosa simple, no podemos ir porque es chévere hacer una adaptación que lo va a publicar. Mientras uno no toque los tornillos de la garantía. Y otra cosa es que uno puede proteger
o bueno, hacer la claridad en las licencias del software. En el GitHub uno puede poner unas carpetas de license, no sé si la trabaja. Entonces ahí, así seas código abierto, queda como esa licencia donde se hace la mención de que la persona que trabaje sobre eso debe hacerlo bajo código abierto y es para todas las personas, pero pues queda como ese reconocimiento de los autores. Sí, de hecho, yo en GitHub habían un montón de licencias y escogí la GPL3. Entonces, ¿de qué se trata? Que si alguien quiere usar mi código, lo puede usar, pero me tiene que citar. Eso, digamos, ahí está. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo les pediría que... nosotros tenemos que, pero eso lo hacemos luego, ¿no? Entonces que agradezcamos de nuevo a Paula con un aplauso. Y los dejamos, profe Giovanni, para que sigan su clase. Profe, te ayudo.